Buenas noches o buenas tardes, amada iglesia, hermanos, hermanas, amigos y amigos que nos ven por el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga en esta jornada, en este momento, y les acompañe y les oriente para recibir la palabra de Dios. Porque hoy día es una jornada de estudio bíblico y por tanto de enseñanza para cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde seguir con el capítulo 5 de la primera epístola de Timoteo. Vamos a leer la segunda parte. Recuerden que yo había dicho que le íbamos a dividir en tres. Ahora nos corresponde la segunda parte. Pero antes vamos a orar, vamos a presentarnos ante nuestro Señor para que Él también ahí tome control de todo lo que se va a realizar en este momento. Tome control ahí de los medios, tome control del volumen, tome control de la imagen, de todo lo que vamos a recibir para que esa palabra, esa enseñanza llegue diáfana, llegue clara, llegue ahí como tiene que llegar a nuestras vidas. Así que, por favor, les pido que me acompañen en la oración. Padre, te damos las gracias por este día de vida, un nuevo día de vida que hemos recibido de ti, mi Señor, un día hermoso, un día bello, porque todo lo que tú nos das es hermoso, todo lo que tú nos das es para nuestra conveniencia. Yo te pido, Señor, que nos limpies de toda cosa inmunda que esté ahí atormentando, que esté impidiendo tu bendición, que esté impidiendo nuestra relación contigo. Que todo aquello que es pernicioso, que contamina y que nos perjudica, desaparezca, pueda ser erradicado de nosotros. Ayúdanos a poder cambiar y a poder mejorar, porque también depende de nosotros cuánto realmente queremos un cambio, cuánto realmente queremos acercarnos a ti. Necesitamos, Señor, tener un compromiso correcto para ser ejemplo, para ser dignos hijos tuyos. Yo te pido que bendigas en esta hora cada uno de mis hermanos que van a estar atentos y dispuestos a recibir esta enseñanza. Pero también bendice a nuestro pastor. Pon ahí claridad en su palabra, pon claridad en su boca, pon esa bendición propia para que salga lo mejor, para que salga ese alimento especial, para que tú nos alimentes, Padre, mediante la voz de nuestro pastor. Que cada uno de nosotros cumpla su papel, el pastor de enseñar y cada uno de los hermanos para escuchar y aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Hoy día vamos a dar lectura desde el capítulo 9 hasta el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 5, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Amén. Seguimos con el tema de las viudas que dejamos en la semana pasada. Ahora vamos a escuchar a nuestro pastor para que profundice en este tema y nos dé esta explicación que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Adelante, pastor, que el Señor le bendiga. Toda la honra y toda la gloria le pertenecen a nuestro Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy interesante lección en esta noche. Muy buena lección.
un poco, no difícil, pero un poco complicado de explicar, pero lo voy a tratar de hacer lo más simple posible para que no haya confusión. Recuerden que el apóstol le ordenaba, no le pedía, le ordenaba a Pablo acerca de la preocupación por ciertos miembros de la iglesia, especialmente por las viudas, las mujeres, que tenía que honrarlas. O sea, aquí vamos a encontrarlo entonces con algo muy importante, que es lo que era honrarlas, que tenía que haber una lista de ancianas de edad, en edad, no de título espiritual, una lista, pero con ciertos requisitos en la cual iban a estar inscritas en la iglesia para que fueran asistidas económicamente, para que se les ayudara. Pero había ciertos requisitos que los vamos a ver. El versículo con el cual terminamos la semana pasada, por favor, Robertito, ¿podría ponerlo, devolverse al versículo 8? Sí, al versículo 8, que es muy importante. Sí, dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué significa esto? Que había gente en la cual que había que preocuparse. Habían niños, habían nietos, habían ancianas, habían viudas jóvenes que necesitaban del apoyo, no tan solo espiritual, sino también para poder vivir. Y Pablo instaba a que se preocuparan de ellas y hubiera una lista especialmente de las mujeres de edad arriba de 60 años. Porque aquí dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Está hablando de la hermandad de nosotros, los creyentes. Así que vaya un saludo para toda la familia de Dios, para los amigos, los familiares y para todo aquel que se interese en algo que tiene proyecciones eternas. Ha negado la fe aquel que no se preocupa del necesitado y es peor que un incrédulo. ¿Por qué Pablo es tan tajante al decir es peor que un incrédulo? Porque los incrédulos no tienen idea de lo que Jesús dijo. A ver si no me equivoco, no me falla la memoria, Robertito, Juan 13:34, a ver si es así. Juan 13:34. Ellos no tenían idea de esto. Sí, gracias a Dios es que sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué maravilloso. O sea, lo de amarse uno a otro no era nada nuevo, pero lo nuevo es lo que Jesús dice ahí. Como yo los he amado. Lo incrédulo, el mundo, no tiene idea de esto. No tiene idea de lo que dijo Jesús, la ordenanza. Pero los creyentes, en este caso, los creyentes de esta iglesia de Éfeso, especialmente la membresía, sabían de esto. Entonces, aquel que no practicaba la caridad, el amor, es peor que un incrédulo. Gracias, Robertito. Gracias Robertito, por esto. Entonces, ahora vamos a los versículos que nos corresponden, comenzando por el 9. Entonces, honrar era una lista donde iba a estar la gente que se necesitaba. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa esto? Que no haya sido casada varias veces, porque una viuda tiene perfectamente derecho a volver a casarse. Y podría haber tenido otro marido, quizás más. Entonces, solamente la viuda que fue solamente una vez casada, que tuvo un solo esposo, a esa se ha puesto en la lista. O sea, aquí hay unos requisitos que los vamos a ir viendo uno por uno. Y el primer requisito, ¿qué tipo de viuda? No las viudas jóvenes, no las viudas alegres, las viudas jóvenes no, aquí dice, sino que ya en aquella época se pensaba que 60 años era una buena edad
para retirarse del trabajo activo y para dedicarse a otras cosas. Entonces, por eso que pone aquí 60 años. Como ahora las mujeres jubilan a los 60 y los varones a los 65, aunque quieren alargarlo porque estamos viviendo mucho más las personas. La ayuda va a ir para aquellas que estén anotadas en una lista con ciertas características que tiene que tener la viuda mayor de 60 años. La primera característica, que haya sido esposa de un solo marido. Eso tenía que ser así, para que esa viuda tuviese ayuda. Sigamos, Robertito, con el versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Otro requisito. Testimonio. Que se sepa que esa viuda siempre ha sido bondadosa, ha sido misericordiosa, se ha preocupado y no ha tenido una actitud egoísta, sino que se ha preocupado de los demás, que se haya preocupado y tengan testimonio, que se diga, esa es una buena mujer que obra, tiene actitudes de amor, de ese amor que ellos predican los evangélicos, los cristianos. Y enseguida, otro requisito, si ha criado hijos. Nótese que no dice si ha engendrado hijos, si ha tenido hijos. O sea, aquí caben todo. No tan solo los hijos propios, sino que los hijos que adopta para ayudar. Porque siempre la sociedad ha sido cariñosa en eso, y especialmente el pueblo cristiano ha sido cariñoso de cobijar gente que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde estar. En nuestro matrimonio con mi esposa, nosotros siempre tuvimos gente para ayudar. Y es muy notorio en el pueblo cristiano, en aquel que ama realmente al Señor y tiene también económicamente las posibilidades. No digo que tenga tanto, pero aquel que le cree a Dios que donde comen 2 pueden comer 3, y donde comen 3 comen 4, y donde así, cuando comen 10 pueden comer 12. Esa es la fe. Recuerde que lo nuestro en las manos del Señor se multiplica, por algo que unos pocos panes y unos pocos pececillos alcanzaron para alimentar a miles de personas y sobró. Ese es el poder de Dios. Entonces, que tenga buen testimonio de buenas obras, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. ¿Y cómo criar a 2 hijos? Así como Eunice y Loida, las abuelas de este niño Timoteo, lo criaron bien. Y por eso que era un joven entregado en las manos del Señor, y joven, que era extraño que un joven asumiera una responsabilidad espiritual de una iglesia grande con una cantidad enorme de creyentes. Entonces, que tengan testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad. La hospitalidad en el pueblo de Dios siempre fue tremendamente importante. Claro que hay que ser sabio, porque también dice un proverbio, la Biblia, el que abre mucho las puertas de su casa trae la ruina. O sea, hay que saber también a quién se ayuda. Porque a veces nosotros sin querer podemos estar ayudando a verdaderos hijos o hijas del diablo, que no están ni ahí con el evangelio. Entonces hay que tener cuidado, no darle las perlas a los cerdos. Entonces, que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado hijos, ya sea propio u otro hijo, si ha practicado la hospitalidad. Mire, yo recuerdo un caso de exageración de hospitalidad. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma, donde estaba Lot, una situación ya como ahora peor, hoy día estamos peor que Sodoma, de la corrupción y la degeneración, llegaron unos ángeles para que le advirtieran a Lot acerca de la decisión que había tomado Dios y que se le había revelado a su tío Abraham. ¿Cuál era? Que iba a destruir con fuego aquellas ciudades, porque el pecado ya era demasiado, se le había pasado la mano. Como ahora al ser humano se le ha pasado la mano, ya el pecado, la degeneración no tiene límite, se ha legalizado y está en todas las esferas. Y llegaron los ángeles y
Lot, sin saber que eran ángeles, mensajeros de Dios, lo invita a su casa porque la hospitalidad era sagrada. Inmediatamente las esposas se movían a cocer pan, mataban una ovejita, un corderito, y vamos comiendo, y muy bien atendido, que descansaran, que le ofrecían hospedaje. Así era. Entonces dice que llegaron todos los degenerados y querían que Lot se los pasase a ellos para hacer degeneraciones, imagínense. Pero ¿a qué voy yo de la hospitalidad? El exceso, todo tiene su límite. Él le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Sin saber que eran ángeles, todavía no sabían. Ya cuando recién los ángeles hicieron ese tremendo milagro de que los dejaron ciegos, ahí se dio cuenta que eran seres sobrenaturales, pero ellos pensaban que eran extranjeros. Entonces, ¿dónde estuvo la exageración de Lot? La exageración fue esta. Él tenía 2 hijas vírgenes y las ofreció a la chusma. Imagínense, las habrían matado si la hubiesen aceptado. Y él, porque había que proteger a los peregrinos y hay que ser hospitalario, había que ser hospitalario, él se excedió y ofreció a sus hijas para que esa gentuza corrupta, degenerada, sin amoral, hiciera lo que quisiera con sus hijas. Y era tanta la degeneración de esa gente que no, los querían a ellos. Dice, de los más viejos, los más jóvenes, eran todos degenerados, como hoy día está pasando. A eso se está llegando la sociedad moderna, sociedad que yo le diría la suciedad moderna. Entonces hay que tener cuidado también con esto de la hospitalidad. Pero siempre los dirigentes mandaban gente a los lugares con cartas de presentación y le decía que fueran nomás porque lo iban a atender bien. Y aquí era conocida la hospitalidad de esta iglesia. Y una de las que más sobresalían precisamente eran viudas, que eran muy hospitalarias, que ha practicado la hospitalidad. Y ahora viene otra característica que tenían que tener las viudas para que se le ayudase económicamente: se ha lavado los pies de los santos. Esa era otra costumbre que se tenían en el Oriente. Era una costumbre, ahí mismo en el capítulo 13, usted puede leerlo en su casa de Juan, ahí Jesús, el único evangelista que habla de esta escena del lavado de pies. Jesús en una oportunidad fue invitado a la casa de Simón, fariseo, y este Simón lo recibió no como debía ser recibido a un invitado. ¿Cómo se recibía a un invitado? Primero, se le besaba ahí las mejillas, se le ofrecía agua, se le lavaba los pies, se le daba la bienvenida. Así se aceptaban los invitados. Y este hombre, a Jesús no le hizo eso. ¿Y por qué yo acopio esto? Porque llegó una mujer que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y con su cabello lo enjugaba y lo ungió con un de estos colonias que hay ahora, de estos perfumes finos, ungüentos, brebajes carísimos, ungía a Jesús. Y este hombre que había invitado a Jesús cavilaba, o sea, que lo que pensaba dentro de sí mismo. Él no tenía idea que Jesús era el Hijo de Dios, no lo aceptaba, por algo lo invitó con su qué, para criticarlo. No sabía que Jesús sabía y entendía y escuchaba los pensamientos de las personas. Y escuchó que el hombre caviló en su mente: si supiera quién es la mujer esta, la mujer suela, que era para él una prostituta, una ramera, que se le filtró a la casa, estaba avergonzado si supiera Y Jesús le dijo: Simón, ¿por qué cavila estas cosas? Y él no podía entender que ese hombre que él había invitado, con su qué, podía saber, ver, escuchar sus pensamientos. Esta mujer está agradecida, por eso que lo hace. Y ahí le dice Jesús:
tú me invitaste, pero no hiciste la tradición. No me besaste, no me abrazaste y no me lavaste los pies. Había que lavarle los pies. Obviamente Simón no lo iba a hacer, lo hacían los esclavos, no sé, pero no lo hicieron con él. Era importante. Entonces, esa costumbre estaba ahí. Yo quedé impactado más de alguna vez, lo he dicho, hace muchísimos años atrás, por lo menos 30, 34 años atrás. Recuerdo donde nosotros íbamos a hacer con mi familia, mi esposa y algunos hermanos, íbamos a hacer siempre, sobre todo en el verano, hacer muchas campañas. Durante todo el año se hacían esas campañas en el campo. Y una familia nos quiso tanto, nosotros íbamos en carpa, que al final ya nos impidieron que siguiéramos en carpa, nos metieron a su casa. Y la dueña de casa, una dama nueva en el Evangelio, quiso tanto a mi amada esposa que le lavaba los pies, ¿sabe usted? Porque allá el piso era de barro nomás. No había baño, no había luz, no había nada, solamente con lo antiguo. Después ya llegaron las lámparas con gas. Se modernizó un poquito, pero no existía ni siquiera baño, nada. Y esa dama, a mi esposa le lavaba los pies. ¡Qué maravilloso! El grado de amistad, de amor que tenía. Eso se hacía, era una actitud de amor. Cómo las personas se humillaban y hacer eso de lavar los pies. Jesús, el Rey de Reyes, ahí en el capítulo 13 de Juan, lo hace. Algo maravilloso. Lavarle los pies a sus discípulos. ¿Ustedes creen que lo merecían los discípulos? De ninguna manera. Pero si el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Dios mismo humanado, lo hizo, ¿cuánto más la enseñanza para que nosotros lo hiciéramos? Entonces era costumbre hacerlo. Y hay iglesias como nosotros que 1 o 2 veces al año lo hacemos. Se ha lavado los pies de los santos. ¿De quiénes son los santos? Los que eran cristianos, los que habían recibido a Cristo. Pues esos somos santos, porque nos apartamos de todo lo que sea malo. Vivimos en medio de la maldad, pero nosotros ya no está en nosotros ni nos gobierna. Y enseguida dice, si ha socorrido a los afligidos. O sea, hay una ayuda. No tan solo el consejo, porque de pronto uno le dice, pastor, ore por mí, fíjese que estoy sin trabajo, ya no tengo nada, las deudas no tenemos para comer. Y hay que decir, ya voy a orar por usted, hermanito, no se preocupe. No, si no necesita que ore, necesita que usted se ponga, que le haga una ayuda efectiva. Como nuestra iglesia se le ayuda con alimento. Y en casos necesarios, en gente que se ha muerto de la iglesia, hemos estado asistiendo económicamente. Eso se necesita. Socorro a los afligidos por distintas situaciones. Cuando las personas están en los hospitales, ir y asistirla. Cuando están en sus camas, en sus casas también, ir y asistirla, ministrarlo, indistintamente. Y si ha practicado toda buena obra. O sea, ahí mete todo. Toda buena obra, si la ha practicado. Y enseguida, pongamos el 11, Robertito, que tiene mucha comunión esto, y enseguida dice, pero viudas jóvenes no admitas. O sea, aquí eran viudas que tenían que haber sido solamente de un marido. ¿Por qué no más marido? Porque más de algún marido algo tendría que haberle dejado, como ya quedar tan pobre. Entonces, aquí hablamos de un marido que no le dejó nada, le dejó deuda, así como en el Antiguo Testamento está la historia. Recuerda que la otra vez yo se lo dije, y cómo Dios hace milagros ahí. Lo que le dejó el marido le dejó puras deudas. Y al que le debían quería pagarse con hijos, pero no quiero desviarme de la lección, porque ese es un tema ya más profundo de predicar. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Pero cómo? Si usted dice por un lado que hay que ser generoso, y acá está hablando de que la generosidad tiene límites, sí, por eso le digo. El que abre mucho las puertas de su casa trae la ruina. ¿Cuántos siervos han admitido estos bribones, estos sinvergüenzas que se hacen pasar por cristianos y lo han admitido en la casa, y al otro día, cuando debiera estar durmiendo, la persona se ha arrancado, ha robado como malo la cabeza y desapareció? Falta de visión, discernimiento, es importante. Y eso lo entrega el Espíritu Santo. Así que todas estas cosas tienen que tener las viudas, que no tengan menos de 60 años. A esas sí. Pero
como dice alguien y le gusta mucho a alguien por ahí, viudas más jóvenes, no admitas. ¿Pero cómo? ¿Está haciendo acepción de personas? No, es que Pablo era un hombre sabio, tenía visión, discernimiento y sabía cómo eran las cosas, cómo eran las costumbres. Y esto hasta el día de hoy tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos, ahí están las viudas alegres, las viudas alegres, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Cómo es esto que se rebelan contra Cristo? Sí, porque estas viudas jóvenes hicieron un compromiso con Dios de ayudar en la obra, de servirle al Señor, porque se supone que estaban enamoradas, ya no se iban a casar de nuevo. No se iban a casar de nuevo. Una persona que se enamora para siempre y no se va a casar de nuevo. Pero aquel que era solamente atracción, esos son los que se casan, no hay amor. Entonces, pero viudas más jóvenes no admitan. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por su deseo, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, Pablo está prohibiendo. No. Ya vamos a ir viendo. No. Pablo no dice que no tienen que casarse. No, de ninguna manera. Pero es que habían viudas que fueron encargadas con responsabilidad dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro de la iglesia. Tenían responsabilidades. Entonces las desatendían cuando les bajaba los sentimientos de amor, cuando se encendían en amor. Entonces, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Vamos al otro versículo que no puedo aislarlo de este porque está muy... Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué significa? Habían hecho un compromiso. Dios no obliga a nadie. La palabra de Dios lo dice. Cuando vengas a la casa de Dios, no te apresures a prometer. Dios no nos pide que lo prometamos nada. Porque si prometemos y no cumplimos, entramos en problemas y Dios nos cobra. Dios cobra. De una u otra manera te va a cobrar. Entonces así estas viudas, incurriendo así en condenación. Tengo que aclarar algo. ¿Qué es condenación? ¿Que se van al infierno? No. Incurriendo en problemas porque no hay ninguna relación con lo que ellas se comprometieron tener una actitud en la obra del Señor y consagrarse para el Señor. Entonces necesitarían una ayuda también. Pero Pablo dice, no, a esa no se les va a ayudar. ¿Por qué? Porque resulta, retrocedamos al versículo 11 de Robertito. Tiene harta paciencia con su tata Robertito. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, por la naturaleza humana que todos tenemos sentimientos, no es pecado, porque eran viudas y querían volverse a casar. Entonces, impulsados por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Por qué se rebelan? Porque se habían comprometido con Cristo, se habían comprometido. Entonces se rebelan, ya no van a cumplir con lo que se habían comprometido. Entonces, ponga ahora el versículo 12, por favor. Incurriendo así en condenación. O sea, no pueden estar en bendición. No puede ser una vida bendecida. No, yo no estoy diciendo que se van al infierno. No, de ninguna manera. Dios es el que tiene la última palabra. Sino que incurriendo en condenación. O sea, ya no están bajo la cobertura de Dios. Ya no están bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Porque se habían comprometido por eso, por haber quebrantado su primera fe. ¿Cuál era su primera fe? Parecido a la obra del primer amor, que uno, primero el Señor. Pero después con el tiempo se va quedando y ya no es tan así. Eso pasó con estas chicas, con estas muchachas, porque eran muchachas ya más jóvenes, algunas bien maduritas, pero no tenían 60 años. Entonces incurren en condenación porque no es pecado que ellas decidieran enamorarse y casarse, pero ellas se habían comprometido. Y el evangelio es voluntario, aquí nadie lo obliga. Entonces uno se compromete por haber
quebrantado su primera fe. ¿Qué es lo que es la primera fe? Que ellas habían hecho un compromiso con la obra del Señor, con los dirigentes, para ayudar, para trabajar en la viña del Señor. Entonces Pablo no quiere, por eso no quería, porque él ya lo había visto. Y luego estas viudas se iban a ir, estas jóvenes así, como todavía muy buenas mozas. Algunas a lo mejor pueden nunca ha sido mamá, querían ser mamá. Bueno, distintas explicaciones. Pero ellas se habían comprometido. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, amados y amadas, amigos y amigas. Cierto, el Evangelio es lindo, pero el Evangelio no te exige nada. Uno se compromete, pero cuando uno se compromete tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque podemos caer en condenación. La Biblia dice, yo lo he hablado, no le voy a pedir la cita porque eso sale en Santiago, que no juremos ni por el cielo ni por nada, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí está lo mismo, para no caer en condenación. Es tremendo esto, es tremendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos compromiso, porque es peligroso después desdecirnos y no cumplir. Aquí estoy buscándolo. Robertito, Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago, capítulo... ¡Oh, qué rápido! Fantástico. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Gracias, Robertito. Puede trasladársenos a donde estamos, porque después, como decía, estas viudas caen en condenación. ¿Por qué? Porque se comprometieron. ¿Cuántas veces, hermano, puedo contar con usted con esto? Sí, pastor, sí, ni un problema, pastor. Después ni siquiera dan una explicación. ¿Y qué dice aquí? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No seamos tránsfugas. ¿Qué quiere decir? Fácil, cambiante de manera de pensar, que cambiamos con facilidad de manera de pensar. Lo que dijimos después lo desdecimos. Es una persona tránsfuga. Entonces no tenemos que ser así porque incurrimos y caemos en condenación. No se lo olvide. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Así que incurren, así que no las pongas por ningún motivo, pongas en la lista de las que se les va a entregar una ayuda a las viudas ya sobre los 60 años, porque se lo están ganando. ¿Y por qué las viudas se lo están ganando? Luego vamos a ver, el obrero es digno de su salario. Estas mujeres eran obreras del Señor, entonces trabajaban indistintamente en el aseo, en arreglar, en atender a la gente, en las comidas, en hacer las comidas, que los cristianos somos buenos para comer, menos yo, por eso soy puro fresquito. Entonces, no quiero que pongas estas niñas más jóvenes, porque luego quebrantan su compromiso, se enamoran y chao, se van. No es que sea pecado casarse, pero no tenían que haberse comprometido. Por eso es que yo soy de la opinión siguiente. Conocemos muchas mujeres misioneras, evangelistas, tanto como hombres también. Pero antes de tomar esa decisión hay que consultarle a Dios para viajar en el mundo, qué sé yo, dentro del mismo país, que este país es tan inmenso, gigante, es delgadito pero es largo. Hay mucho que misionar y evangelizar. Pero, ¿qué pasa? Se enamoran, se casan, tienen hijos, pasan viajando, o el varón se va a las misiones, la mujer queda sola, desprotegida, no hay quien, papá nunca está con los hijos, o los papás no están con los hijos, o los hijos tienen que pasar viajando, cambiar de país, cambiar de idioma, cambiar. Eso no es aconsejable para un matrimonio. Entonces, si alguien como Pablo, él renunció a casarse porque a él le gustaban las mujeres, pero renunció a casarse, porque él dijo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho a andar con una mujer? Sí, pero él sabía lo que iba a sufrir. Imagínese que el día de mañana le dijeran a la esposa Pablo, oye, fulana de tal, fíjate que a tu marido lo mataron allá en Roma por orden de Nerón, le cortaron la cabeza. Imagínese cómo quedaría esa mujer con sus hijos, y sobre todo en aquella época. Era horrible.
Entonces hay que pensarlo muy bien, porque aquí Pablo nos habló en lecciones pasadas acerca de los dirigentes que pueden tener su familia, su esposo y sus hijos, pero criando, estar ahí presente. En cambio, los que andan viajando no pueden estar presentes. Entonces hay que pensar bien cómo hacerlo. Porque uno igual puede ser misionero y evangelista, casado, pero ¿dónde está? Como mi hermana ahí de Pituquén. Ella siempre está predicando a quien necesite y está entregando un mensaje. ¡Qué maravilloso! Ella no tiene un templo todavía. Quizá el día de mañana levantemos un templo por allá, pero ella es un templo de Dios y predica el evangelio. Así que estas viudas no quiero que las pongan en la lista de la ayuda de las necesitadas, porque cuando ellas se entusiasman, se ponen enamoraditas, románticas, incurriendo en condenación. ¿Por qué? Porque ellas quebrantan su primera fe, quebrantan el compromiso primero que habían tenido con el Señor y con la congregación. Porque es importante que los siervos, los dirigentes, los pastores, sepamos en quién podemos confiar y en quién no. Hay gente, lamentablemente, que no se puede confiar porque por distintas circunstancias. No es que sean tan tránfugas, no. Es que sus situaciones propias, personales, no le permiten asegurar compromiso. Pero hay personas que sí pueden hacerlo. Y por último, cuando una persona no pueda, se puede dar una explicación. Se puede dar una explicación. Por eso que en aquella época Pablo le insistía a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo, porque por su propia juventud podía cometer errores, porque hay hermanitas que son muy cariñosas. Y Timoteo era hombre, machote, y se podía entusiasmar. Entonces, que tuviera cuidado. ¿Cómo tuviera cuidado? Que a las hermanas las tratara como sus hermanas carnales, consanguíneas. Y al mirarlas así, chao, cualquier pensamiento libidinoso. No, nada de eso. Yo no sé si Timoteo se casó o no se casó, no hay mayor información, pero un hombre que fue informado por Pablo que tuviera mucho cuidado. ¿Cómo tratar a las jovencitas? Tenéis que tratarlas como a hermanas. Y así se evita que el diablo se meta, que el patas negras se mete en todos lados, a donde le den la cabeza. No, hay que ser muy prudente al respecto. Y por eso que Pablo enseñaba a este joven, porque él mismo tenía pleno derecho también, Timoteo, a tener una familia. Tenía derecho. Por eso no se sabe mayormente información acerca de ello. Pero sí, la información de lo que tenemos es que esta enseñanza maravillosa de esta noche. El versículo 13, por favor, Robertito. Versículo 13. Y también, mire, hermano, alguien me dijo el domingo, oye, usted es machista. No, yo no soy machista, vean la Biblia. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. En la versión antigua es más carepalo, esta está muy suavizada, diplomatizada, eso está, diplomatizada. Porque estas viudas sí que se alegran, que se enamoran y también aprenden a ser ociosas y no van a cumplir el compromiso. Aquí se está hablando del compromiso que tenían en la iglesia, con la congregación, con la hermandad, con los que venían e iban, porque llegaban de muchos lugares a Éfeso y de ahí se iban a otros lugares a seguir evangelizando y predicando. Gente que era totalmente, como dijera, que van de lugar en lugar, de país a país. Entonces, y también aprenden a ser ociosas. Si ellas ya abandonan ese compromiso, caen en la condenación de que las cosas no le van a salir como ellas quisieran, porque se echaron al bolsillo su compromiso espiritual. Entonces aprenden a ser ociosas, descuidan sus responsabilidades, porque como están enamoraditas, hay que ir a pololear, hay que visitar a Cano, y que así son. Entonces, andando de casa en casa. Y no solamente ociosa, perezosa en el Señor, sino también chismosa. ¿Usted conoce alguna hermana chismosa? A mí me contaron que en una iglesia chiquitita en Ucrania
Hay iglesias y en Ucrania habían unas viudas jóvenes que eran así ociosas y chismosas. Y metiche, como decimos aquí en Chile. Entrometida, entremetida, hablando de lo que no debieran. ¿Qué es lo que debieran hablar estas niñas? Del Señor, de Jesús, del amor que tiene que haber en la iglesia, ese amor perfecto, amor ágape, amor filio, ese amor maravilloso de parte de Dios que tiene que haber, esa atención, como nosotros, nuestra iglesia, ahora que ya se acabó esto de la pandemia, de estas restricciones, qué lindo cuando le podemos dar la bienvenida a una persona y vamos todos a abrazarle, ¿no es cierto?, a desearle lo mejor, cómo se siente uno. No que la familia a veces hace, pero en la iglesia somos una familia. Entonces aprenden ya a ser ociosas, entrometidas, hablando lo que no debieran, porque hay cosas de las cuales no se debe hablar. Si en toda la iglesia hay imperfecciones. No existe el pastor humano, el único pastor perfecto fue Cristo, pero no existe ningún pastor humano perfecto en el sentido de intachable, de que no tiene pecado, porque todos pecamos. Perfecto, en algunas ocasiones que sale en la palabra, significa maduro. ¿Maduro de qué? De que está preparado para enfrentar cualquier situación. Porque hay cristianos que no son perfectos, no son maduros. Entonces cualquier cosita son muy delicados. Un poquito de frío, les da bronconeumonía. Estoy hablando espiritualmente. Y como les da bronconeumonía, no pueden ir a la iglesia, tienen que cuidarse. Unos 3 meses por lo menos. Hay que tener cuidado. Entonces, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, porque son así. Chismosas, andan contando todo. Esas son las que dice Pablo, yo no estoy tirándole a nadie. Y no solamente ociosas, sino que dejan sus compromisos, su fe primera, sino también chismosas y entrometidas, se meten en lo que no tienen que meterse. Voy por poner un ejemplo, ¿no? El pastor debiera haber hecho esto, debiera haberle dado a este, debiera hacer acá, debieran hacer acá en esta iglesia. Eso es entrometerse. No es la labor de una vida joven, no es esa la labor. No es la labor. Para eso están los siervos, para eso están los dirigentes, para eso están aquellos que tienen responsabilidad específica. Por ejemplo, este estudio bíblico, el hermano Roberto, el que va dando las divisiones. Y yo me sujeto a eso. Él me dice, pero yo me sujeto a eso. Porque es un hombre sabio en el Señor, entonces hay que respetar. Pero no ser metiche, hay gente que anda opinando y me atiende a hacer aquí acá. No, es que hay que estar en los zapatos de la persona. Hay que estar. Las situaciones de afuera se ven tan simples, pero no, una vez estando metido, no es tan simple. No es tan simple. Porque no todo lo que quieren hacer se puede hacer. Primero, por tiempo. Segundo, por economía. Sobre todo ahora, por hermano. Usted antes con 20.000 pesos iba al supermercado y traía un montón de cuestiones, ahora gasta 100 y no alcanza a traer lo mismo. Así está la cosa de difícil. Delante, hermano, le eché 30.000 pesos de benzina al vehículo, hermano, pero 22 litros. El estanque me dijo, ¿y no me vaya a llenar? No, ¿y de dónde saco? Voy a escribirle a Pablo para que le echen una manita. Así que, amados, y veamos el otro versículo, el que viene, el 14. Quiero, pues, o sea, el deseo de Pablo, una ordenanza. Quiero, pues, que las viudas, aquí está, ¿ves? Jóvenes se casen, para que no anden mirando más la carnicería. Que es así, pues. No hay que de repente una viuda joven y vea a un hermanito más o menos cachado y, pues, que está bueno el hermano. Sí, pues, y eso es normal, está bien, si tiene derecho. Pues. Y una viuda y un hermanito, ¿no es cierto?, muy tímido, que no se atreve a pedirle pololeo a nadie, entonces es fácil presa de una viuda, sobre todo una viuda que sea bien cristiana, y más encima como las que son hijas de Dios, que son todas lindas, porque no existen viudas cristianas feas, son todas bonitas. Ahora que se sacaron las máscaras, se les ve tan preciosas, el domingo se veían tan lindas todas, y tienen tan buen gusto para vestirse las hermanas, porque Dios las bendiga. Entonces quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Este mismo detalle otra vez, no dice engendren hijos, críen hijos. O sea, tanto los propios
como los que estén necesitados ahí, porque en la iglesia también hay huérfanos. En todas partes hay huérfanos. Hay gente que no están protegidos o sus padres no están ni ahí con el evangelio, pero los niños van a la iglesia. Entonces necesitan que se preocupen de ellos. Así como en nuestra iglesia están haciendo eventos, la hermana Belén con alguien más. Para eso estudió ella, ahora está siendo profesora, de profesora secular. Entonces, amado, es bonito, porque ahí vienen niños, cuando hacen eventos, vienen niños que no son cristianos. Y a veces a través de ese niño que se entrega a Cristo, llegan los padres, la familia. Así que es importante también criar hijos en el evangelio, así como criaron a este Timoteo, su madre y su abuela. Y entonces que críen hijos. Quiero que se casen, o sea, a que se estén quemando, es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Voy a ser más directo, me estoy midiendo, estoy poniendo muy caballero. Entonces, a que se estén quemando, mejor que se casen. Pero tengan ojo con quién se van a casar, porque te saben cómo son los hombres. Son mentirosos, venden la pomada. Por eso que a mí no me gustan los hombres. Es un chiste mío, no me salió bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pídanle al Señor la dirección, las viudas que se quieran casar, porque yo conozco una viuda, el hermano Salomón que está escuchando ahí, no sé si está viendo el partido Colo Colo o está en el estudio, pero después igual lo puede ver. El hermano Salomón conoce a esa viudita, una viudita que quedó viudita y ya ligerito, ya estaba medio enamoradita ya. Y se entusiasmó y se casó con un gil que no salva a nadie. No salvó a nadie, no, nunca. Para que nadie se pase rollo. Era una viuda, bien buena moza. Pero se puso como esta y no miró quién era, sino que la cuestión era casarse, hermano. No, no es así, pues no es llegar y casarse. Así que quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué quiere decir? De que piensen mal, se pasen rollo, vean, mira la vecina, mira, esa es la cristiana, no. Sean correctísimas, muy correctas. Que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ya sea propios, pues si todavía están en edad de engendrar, y si no, cuiden niños, eso es criar, enséñenlo, guíenlo, que gobiernen su casa, gobiernen a su marido, quiere decir, pues, mira, aquí el apóstol Pablo, sin querer, que gobiernen su casa, a su marido, sobre todo, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿A quién adversario? No es al diablo, sino que la gente que está poniendo los ojos en nosotros. Mira que el apóstol Pablo dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, la gente nos ve. Y por la actitud de algunos cristianos, que no es la mejor, mucha gente no quiere venir al evangelio, porque dice, para ser hipócrita como este, prefiero que no. No, pero es que esos son excepciones. La mayoría de los cristianos aman al Señor y son temerosos de Dios. Pero los que no son temerosos de Dios corren peligro de caer en actitudes así indebidas, como estas viudas alegres, que quieren casarse de nuevo. Quieren casarse de nuevo. O sea que el marido que tuvieron era bueno, porque si hubiese sido malo, no, si ya con la experiencia que viví, no me caso nunca más. Entonces tiene que haber sido muy bueno porque era hermanito. Y se le ocurrió morirse joven al marido. Entonces quedó con gusto a poco, por eso quería casarse. Pero algunos después se equivocan. Tengan mucho cuidado. Quiero pues que las viudas, entonces deseo. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? No me confundan por lo que dije anteriormente, que yo no quiero que las viudas se casen. Sí, pero las que se dedican al Señor, dedíquense al Señor, esas, conságrense al Señor. Quiero pues que las viudas jóvenes, que sean jóvenes, que están en tiempo de casarse, se casen, que aún están en tiempo de enseñar a los niños, criar hijos, engendrar hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que no tengan reproche, no tengan nada que objetar, no tengan nada que decir, porque hay personas que no se cuidan del que dirán, y nosotros tenemos que cuidarnos, sí, porque tenemos que ser ejemplo. Nos sale la palabra del que dirán, pero la palabra de Dios lo da a entender. Jesús le dijo, hay del que fuere motivo de escándalo para un pequeñito. O sea, tenemos que ser buen ejemplo, muy buen ejemplo. Por ejemplo, hay niños que son muy inquietos y dan ganas de ungirlo con la mano empuñada.
pero son niños. Entonces hay que ser un buen ejemplo, porque después ese niño va a crecer y va a decir, este viejo me trató re mal, aquí que era más, no. Sí, los niños no olvidan, recuerdan. Entonces tenemos que tener cuidado con los niños y tenerles paciencia, porque los niños muy inquietos, por algo son muy inquietos, por algo. Ya estamos terminando, el versículo 15, Robertito. Porque ya algunas, no, estamos hablando de las puras viudas, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Cómo está esa? ¿Cómo le quedó el ojo a algunas viudas que están escuchando por ahí? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, se enamoraron, no se enamoraron de un hermanito, se enamoraron malamente de un impío. Ya no importa que se enamoren de impíos o gentiles o de uno que es del mundo, no importa. Pero que usted la traiga, lo traiga a la iglesia, no que él la saque a la iglesia. Por eso que dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Es verdad, hay maridos o esposas que no son creyentes y tienen una conducta pero mejor que la de los creyentes. Pero mayoritariamente se da lo contrario. Se le hace la vida imposible al cónyuge que es creyente de parte del cónyuge que no es creyente. Porque el día domingo nosotros lo consagramos para el Señor, pero el que no es creyente o la que no es creyente es para la carne, para satisfacer la carne, para darle gusto a la carne, no es para el Señor. Aunque hay algunos hermanitos que se le olvide que el día domingo es del Señor. Si el día domingo es del Señor, para el Señor. No obstante que a veces no se puede, obviamente, a veces los que son apatronados se les exige, pero ocasionalmente, porque está prohibido permanentemente que trabajen de lunes a lunes. No, eso está prohibido. Pero a veces, por circunstancias, yo entiendo, tienen que trabajar, tienen que hacerlo, no hay ningún problema en eso. Pero de aquellos que prefieren las cosas mundanas, ¿cuántos dejaron de ver por un partido de fútbol? Y eso es un pecado, eso es entrar en condenación. No que se vayan al infierno, vuelvo a decir, pero condenaciones hay castigo por eso. Hay reprensión de parte de Dios por esas cosas. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué quieren? Dejaron su responsabilidad, su primera fe, dejaron sus compromisos con el Señor y se fueron satisfaciendo más los deseos que no son malos. No es malo porque para algo se casaron, pero se olvidaron de su primer amor, de su primera fe, de los compromisos que había con Dios. Porque a veces, determinados momentos, con tal de lograr algo, nos comprometemos y después tan fácilmente nos descomprometemos. Y ya usted aprendió, no se lo olvide nunca más, Santiago capítulo 5, versículo 12. Y para terminar, Robertito, el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Estamos hablando aquí, y el apóstol Pablo está hablando, tengo que decírselo yo, retransmitírselo, transferírselo a ustedes, especialmente al pueblo de Dios. Esta es la vida, los amigos, las amigas que no son cristianas, esta es la vida de la iglesia. Cuando usted tiene problemas económicos, va a la iglesia y el Señor le va a ayudar. Usted no tiene alimentos, no tiene provisiones, el Señor le provee a través de la iglesia. La iglesia nosotros le damos a la gente que no tiene, así que el que no tiene para comer es porque es orgulloso. En la iglesia nosotros le proveemos. Entonces, si algún creyente, alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Sí, porque la iglesia, hay gente que no diezma, no estoy criticando a nadie. Hay gente que no ofrendan, y si ofrendan son mano guagua para ofrendar. Yo no tengo idea de quién es quién, no tengo idea quién diezma, quién no diezma, así que no se pasen rollo. No me meto en eso. Pero dice, para que no sea agravada la iglesia, porque la iglesia tiene gasto. Por ejemplo, en la iglesia se gastan millones en el año, ¿sabía usted?
Todos los años se gastan millones en mantenimiento, en cosas que se van haciendo necesarias, pero en renovar los equipos, en un montón de cosas. Usted puede hablar con la tesorera de la iglesia y le puede, sí, se gastan millones en el año. Y gracias a ustedes, pues, hermano, gracias a la generosidad de la mayoría del ministerio evangelístico Hijo del Dios Viviente, se logra eso, porque yo lo que me sentí más satisfecho y feliz, tuvimos más de 2 años cerrar la iglesia y nunca dejamos de pagar el arriendo. Gracias a ustedes. Primero, gracias al Señor que les provee, pero gracias a ustedes que lo entendieron y depositaban el dinero fielmente, y gracias a eso es que la iglesia está en pie. Por eso que muchas iglesias tuvieron que cerrarse, porque los pastores vivían de la iglesia y vivían para la iglesia, y resulta que no se pudieron congregar, hubo problemas, no se iluminaron cómo poder hacer entradas. Bueno, gracias a Dios tenemos una iglesia maravillosa. Yo no me canso y los felicito, me siento orgulloso, espero que ustedes también se sientan orgullosos de mí, pero yo me siento orgulloso de la iglesia en la cual uno está. Entonces, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga. No sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, o sea, para las que están en la lista de 60 años para arriba y que hay que ayudarlas. Y eso no significa que no haya que ayudar a algún viudo. También nosotros tenemos que aplicar criterio porque somos inteligentes. Yo no tengo la cara inteligente, pero soy brillante. Por eso que soy hijo de Dios. Por eso que soy hijo de Dios, soy un tipo brillante. Así que, amado y amada, entonces, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, como también podrían haber viudos que no tienen familia. No tienen familia. Son solos. Algunos los van a votar a los botaderos de viejos, porque carepalo, los hogares de ancianos son botadores de viejos. Los ricachones tienen botadores de viejos, mire, son jaulas de oro, pero un pájaro está enjaulado aunque sea jaula de oro. Así son los hogares para aquellos que tienen para pagar como en un hotel. Pero son botaderos viejos. Por eso que un presidente dijo, no, yo quiero que la gente los tenga, la familia, y les vamos a dar dinero para que contraten a alguien que les trabaje, y en la tarde, en la noche, cuando ya se va la trabajadora, llega la familia, y el anciano o la anciana pueda compartir con la familia, porque la pena, la separación de la familia los mata a los viejitos. A mí un hijo ya me ofreció, ya no mamá, si yo ya tengo hablado con el hogar La Rosa, así que ahí te va a mandar un par de años más si es que estáis vivos. Así que, hermano, es un broma mío, no vayan a creerlo. Si algún creyente o alguna creyente, si usted tiene viuda, manténgala, si puede, usted dele, para que no se grave la iglesia. La iglesia a veces no da para tanto, entonces a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y eso es muy importante. En la iglesia donde yo provengo se hacía esa ayuda. Incluso a los pastores pobres se les ayudaba también. Hay en iglesias que eran más poderosas en lo económico y podían hacerlo. Así que, amados y amadas, que Dios bendiga esta hermosa lección. Los invito, porque ya vamos a terminar este primer libro, porque después viene la segunda, muy tremendo. Después viene el capítulo 6, amados hermanos, que el hermano Roberto lo va a dividir en cuantas lecciones sean necesarias. Así que, no se olviden, el domingo, ¿qué es lo que es el domingo? Nuestro paseo, que hace un par de años que no lo hacemos. Vamos a averiguar y vamos a pedirle al Señor que nos dé un día agradable. Esté atento, pero en principio sí o sí se hace el paseo el día domingo. Vale decir, la reunión la vamos a hacer allá en el campo. Es muy lindo el lugar, ya lo vamos a estar comunicando. Mañana miércoles reunión de familia, de hogar. El jueves un hermoso culto de adoración. Ya se comprometieron, van a tener galletitas Macay soda, rica, con un tecito, y si alguien quiere llevar una cosita más rica, bienvenido sea para que compartamos un ratito después de la reunión. Amén. Así que el jueves a las 8. Y no se lo olvide, el próximo domingo tenemos nuestro gran paseo grande. Entonces la idea es salir a las 8 de la mañana de allá.
para llegar a las 9 al lugar, que el lugar se abre más tarde, pero nosotros salimos temprano para que disfrutemos bien, le saquemos el jugo ahí al día, disfrutemos. Así que, amados y amadas, esos serían los avisos. No se lo olvide, cualquier cosita se la vamos a estar comunicando. Pero mañana miércoles no se olvide la reunión de hogar. El jueves tenemos reunión presencial en nuestra amada iglesia. Y el próximo domingo, ¿por qué se hizo eso? Se propusieron que se hiciera el día, porque el otro día usted va a terminar cansado, va a correr, todo, es feriado. Entonces usted se puede levantar más tarde, más tranquilo. Así que bendiciones a todos. Gracias, pastor, por esta bendición, por esta instrucción que usted nos ha traído, porque no es que sea de usted, es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos alimenta, y usted es la voz de Dios para nosotros. Que el Señor le siga bendiciendo, lo siga orientando para que la gracia nunca falte de usted. Y que nosotros también podamos tomar esta enseñanza, podamos tomar esta palabra, podamos aplicarla. Quizás no todos están inmersos en una situación como la que se describe acá, pero probablemente todos llegaremos a una situación en la cual tengamos que quizás experimentar el ayudar directamente a quien más lo necesita, que son parte de la familia. Así que, hermanos y hermanas, no deje de prestar atención, no deje de tomar este alimento, de asimilarlo para sí, de asimilarlo, porque el mundo va en una dirección contraria a la nuestra. Nosotros nos tenemos que apartar nuestra vista del camino en el cual estamos todos caminando. Hay un solo camino, hay una sola dirección. Así que usted no se aparte, no se desvíe. Y para eso mismo está esta instancia de estudio bíblico, para tomar ahí el control también de nuestra vida, para que no nos desviemos para ningún lado. Ahora vamos a despedir con una oración este servicio. Bendito Rey, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de nuevamente estar aquí escuchando tu palabra, escuchando tu enseñanza, recibiendo este alimento en nuestros corazones para que nutra, para que viaje a través de todo nuestro ser y también nos dé sabiduría. Porque con tu palabra, con tu enseñanza adquirimos sabiduría y sabemos conducirnos en esta vida conforme a los preceptos dejados por ti y no a los preceptos humanos, no a lo que nos dice el mundo, no a lo que nos dice una ley o una constitución, sino a lo que nos dice la palabra. Yo te pido, Padre, que bendigas a los hermanos y hermanas que han prestado atención. Pon ahí visión y claridad en sus corazones para que no sean apartados. Te doy gracias por nuestro pastor a cargo de esta instrucción. Sigue guiándolo, sigue fortaleciéndolo, sigue bendiciéndolo para que siga guiando a esta manada, siga guiando a este rebaño que somos nosotros. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Te pedimos que nos sigas acompañando día a día, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia, hermanos, hermanas. Eso ha sido todo por esta jornada y los esperamos para un próximo martes de estudio bíblico. Bendiciones. Bartimeo, sí.